Hola trader, bienvenido a GPLG Binary. En este video vamos a ver cómo identificar y operar uno de los mejores patrones de reversión, el patrón ARAM. Antes de empezar con la explicación, si te gustan mis contenidos, házmelo saber con un like, así estaré más motivado a traerte más. Comparte los videos para hacer crecer nuestra comunidad. También te invito a seguirme en TikTok y a suscribirte al canal de YouTube, así no perderás los próximos contenidos. Ahora sí, vamos al patrón Arami. El patrón Arami es un patrón de dos velas, ¿sí? Y siempre vamos a tomarlo en cuenta en una zona de soporte y resistencia. Y en los videos anteriores ya vimos cómo identificar las zonas importantes y cómo trazarlas. Supongamos que aquí tenemos un impulso, tenemos una resistencia acá y el precio ya llega a mi zona sin romper la zona, puede ser la primera línea, perfora la primera línea, ¿ok? Pero cierra debajo de la línea o en la línea. Y luego aquí tenemos una vela pequeña que está dentro de la gran vela. ¿Ok? Aquí lo primero que podemos observar que esa vela ya empezó con un gap, ¿ok? Empezó con un gap bajista, empezó acá y luego terminó ahí. El cuerpo de esa vela tiene que estar dentro de la gran vela, el cuerpo. Y tenemos que observar que esa vela, si tiene mecha, su máximo no tiene que ser más alto que el máximo de este. Y su mínimo acá no tiene que ser más bajo que el mínimo de esa vela. Entonces, esa vela, mejor dicho, envuelve la vela de acá. Pero es importante que el cuerpo de este esté adentro de esa vela. Si el cuerpo de esa vela es grande, logra romper la mitad de esa vela, vamos a evitarlo. Es mejor que el cuerpo de la segunda vela sea pequeña. Si termina así en forma de doji ahí, es mucho mejor. Entonces, al tenerlo así, aquí ya tenemos el patrón. ¿Y cómo vamos a operarlo? Termina esa vela, entonces aquí podemos entrar en la siguiente. Podemos entrar de inmediato, ¿ok? Al terminar la vela, podemos entrar aquí de inmediato o podemos esperar que, a ver si la vela sube, nos da un mejor punto ahí. Podemos entrar esperando tener una vela bajista. Y este es la forma sencilla y fácil de identificar y operar el patrón árabe. Y la segunda forma que nos puede dar es así. El precio ya podría perforar la primera línea, llega a la segunda sin romper la línea, sin romper la zona, y el precio ya está en la zona, ¿ok? Entonces ahí nos da el gap. Aquí tenemos el gap. Tenemos esa vela que el cuerpo es un poquito más grande que este, no importa, pero si no logra superar la mitad o no logra romper la mitad de la primera vela, entonces sí, podemos ya aprovechar de esa oportunidad. Entonces, vamos a ver que el máximo de la segunda no es más alto que la primera y su mínimo ya no es más bajo que la primera. Entonces, aquí tenemos un buen patrón árabe. ¿Y cómo vamos a operarlo? Igual, podemos aquí entrar de inmediato o esperar que el precio sube, nos da un buen punto y aquí entramos esperando tener así una vela bajista. Entonces, aquí tenemos dos formas de identificar y operar el patrón árabe. Supongamos que tenemos este acá, tenemos una vela alcista, así, ¿ok? Llega a la zona, sin romper la zona, y luego nos da este acá, y el precio de aquí empezó con un gap, mira esa vela así,
¿ok? Aquí tenemos, parece un Arami, ¿ok? Parece el patrón. Pero como te dije, aquí el cuerpo de la segunda vela tiene que estar adentro de la primera. Entonces, ¿qué pasa aquí? El cuerpo está dentro. Esa vela ya envuelve porque ya esta pequeña está supuestamente adentro de este. Pero el cuerpo de la segunda vela ya no está dentro de la primera. Entonces, cuando está así, tenemos que tomar precaución, ¿ok? Cuando está así, hay que tomar precaución. Bien, entonces ahí vamos a ver ahorita cómo podemos ya identificar o operar de otras formas el patrón Arami, pero en una tendencia bajista. Supongamos aquí tenemos un impulso y aquí tenemos un soporte. Entonces el precio llega aquí, perfora mi zona sin romper la primera línea acá, ¿ok? Me da una gran vela así, una gran vela bajista, y luego me da una vela pequeña alcista. Como podemos ver aquí, también podemos operar esa vela que esa vela empieza, aquí tenemos el punto de cierre de la vela bajista, y la vela alcista empieza justo, su punto de apertura ya empieza justo en el punto de cierre de la vela bajista. Y es una vela pequeña que no logra superar la mitad, ¿ok? Que no logra superar la mitad de la primera vela y sus mechas acá no tampoco logran superar el extremo, ¿ok? El rango de la primera vela. Entonces aquí el mínimo de esa vela no es más bajo que este de acá y su máximo tampoco es más alto. Entonces también podemos ya aprovechar ese de acá y ese aquí. Si no tenemos el gap, es importante ya tomar un buen punto, ¿ok? Aquí tenemos el patrón, pero no está como debería porque uno podía ver que ya está al mismo nivel y este está un poquito más bajo. Entonces aquí si uno ya desea operarlo, sí puede hacerlo, pero es importante ahí tomar un buen punto. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Aquí el precio, vamos a esperar que el precio baje. Ahí entramos en un buen punto y esperando que nos dé una vela alcista. Así también podemos operar al encontrar el patrón de esa forma. Y también ese puede dar en una tendencia alcista. Eso ya, la explicación es, lo tomé en un soporte, pero también puede estar en una resistencia. Y esa parte también puede estar en una resistencia. Ok, hay una forma también que podemos encontrar el patrón de esa forma. Aquí tenemos un impulso. El precio llega al soporte, puede ser en la primera línea o en la segunda. Ok, llega sin romper la zona, perfora la zona, pero sin romperla. Me da una vela bajista y luego me da otra vela bajista. Puede ser aquí también en una tendencia alcista, pero la explicación está en un soporte. Me da una vela, una gran vela bajista y luego me da una pequeña vela bajista, pero que está dentro de la primera vela. Entonces el cuerpo, ahí esa vela ya aquí empezó con un gap y bajó, ¿ok? Empezó con un gap alcista aquí y luego terminó bajista. Y su cuerpo está adentro de la gran vela. Su cuerpo está adentro del cuerpo de la gran vela. Y sus mechas ya no logran superar el rango de la primera vela. Eso significa que aquí su mínimo no es más bajo que el mínimo de esa vela y su máximo no es más alto que el máximo de esa vela. Y cuando el patrón Arami aparece así, y suelen llamarlo el paloma en su nido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? También es lo mismo, nos indica que hay una probabilidad de reversión. Entonces, ahí vamos a tomar una operación al alza. Entonces, aquí el precio aquí termina esa vela acá, podemos entrar de inmediato o si uno desea tomar un mejor punto, pues podemos esperar que el precio baje y esperando que nos dé una vela así. ¿Ok? De esa forma ya podemos ya identificar el patrón Arami y operar.
No es complicado, solo que debemos esperar que el patrón cumple como debería ser. Porque también, como le dije aquí, esa misma explicación es válida para una tendencia bajista. Supongamos que el precio llega aquí, ¿ok? El precio llega, tenemos este acá, una vela bajista, aquí, el precio nos hace esto, listo, y luego nos da una pequeña vela alcista así. Que está dentro de este. Entonces, pero como podemos observar aquí, el punto de cierre de esa vela es acá, y esa vela empezó con un gap, y el cuerpo de esa vela ya no está dentro del cuerpo de este. Entonces, si nos aparece el patrón Arami así, es mejor evitarlo o tomar mucha precaución. Entonces, el patrón ideal es cuando esté así. El patrón ideal es así. Tenemos una gran vela alcista o tenemos una gran vela. La primera vela es una gran vela y la segunda, su cuerpo es pequeño y el cuerpo está dentro de la primera. Y sus mechas ya no logran ya superar el rango de la primera vela. Entonces, en un soporte o en una resistencia, si nos aparece así el patrón, entonces ya tiene más probabilidad que el precio ya hace la reversión que nos promete el patrón. Entonces, chicos, es todo por hoy. No olvides de darle un like si te gusta el video, compártelo con tus contactos, sígueme en TikTok, suscríbete al canal para más contenidos. Nos vemos, trader, en un próximo video. Chao, chao.